Hola, hola, buenas noches, Laura. Gracias por acompañarnos. No tenemos el gusto, pero he visto que siempre estás con nosotros. Bienvenida, bienvenida Fanny, Rafa. Pues en un momento comenzamos. Entonces, si se escucha, se ve bien. Deberían estar viendo el libro de los medium. Déjenme ver si puedo hacerla más grande. Ok, ahí la ven más grande, la ven completa. ¿Cómo ven? Bueno. Sí, se ve completa. Ok. Ok, es que no veo los mensajes, ya lo voy a dejar así en chiquito. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con el libro de los medium. Y antes de irnos de lleno al libro, vamos a hacer una breve semblanza. Gracias, Lau. Gracias, Fanny. Vamos a hacer como una breve semblanza que quién es Alan Kardec, de dónde surge y por qué es tan importante. Al final, él es la persona que viene a darle un sentido y una estructura a una práctica que lleva muchísimo tiempo. No es él el inventor del espiritismo, no es él el descubridor del espiritismo. Sin embargo, él tiene muchísimo peso porque al final él es el que le da cierta eh, carácter, digamos, científico a esta práctica, ¿no? Entonces él es súper interesante. Como persona es súper interesante. Entonces, bueno, comenzamos con él. Ok, su verdadero nombre fue Denisard Hippolyte Leon Rivail. Él, nace en la ciudad de Lyon, no sé cómo se pronuncia, en Francia el 3 de octubre de 1804. Aunque él crece en Francia, realiza sus estudios en Suiza, ¿no? Y de hecho está súper interesante porque va a una escuela que comentaba por ahí, que es tipo Montessori, porque al final es una escuela que nace para niños de bajos recursos, niños de todas las etnias, de todos los colores, de todos los sabores, y lo que hace es, bueno, el fundador de esta escuela, que sería Pestalozzi, en Suiza, ya lo dije, perdón, funda esta escuela y lo que busca es ocupar las habilidades naturales de los niños y para ayudarlos a aprender la doctrina, ¿no? Antes, recordemos que estamos en 1800, cuando la infancia ni siquiera estaba como que reconocida como tal. Y luego el darle el valor a las habilidades natas, ¿no? A que no fuera un aprendizaje cuadrado donde que únicamente se centrara en la doctrina, sino que fuera al revés. Observar primero al niño cuál es su forma de ser, cuáles son sus habilidades natas y de ahí partir a ver más o menos hacia dónde los vamos dirigiendo. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, él viene naciendo como de estos principios de siglo y en estos cambios de la educación. Entonces él es hijo de un juez llamado John Baptiste Rivail o Rivail, no sé cómo se pronuncia, y de su esposa Janie Duhamel. Ok, es importante también esta paréntesis porque pues él viene de una familia pues acomodada y con cierto entendimiento o cierta preparación, ¿no? Aunque su inicio de educación es católico, en los años que pasa en Suiza en estudiando con Pestalozzi recibe una influencia protestante y esto lo vemos por ahí en el libro del cielo y el infierno, que está súper interesante, lo recomiendo al 1000% porque aparte da muy buenos ejemplos, ya después lo veremos, porque critica así directamente muchas de las bases del catolicismo. Critica esta cuestión de que si el infierno es un lugar, esta cuestión de la pena eterna, de que como en unos años, en una sola existencia, tú puedes acceder a una eternidad de sufrimiento. Entonces, bueno, hace como esta comparación entre lo que dicen los espíritus y la Iglesia Católica, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Él toma el nombre de Alan Kardec, por ahí quienes hayan visto su película que estaba en Netflix, no sé si todavía siga, pero en los documentos de aquí del Drive, o es que no sé si es el Drive, pero en los documentos que pusimos en el grupo viene el enlace para ver la película. Y bueno, él
toma este nombre porque un espíritu le dice que ese era su nombre de una existencia anterior, ¿no? Entonces, bueno, le gusta y lo mantiene. Él estudia letras y ciencias y prosigue sus estudios en medicina. Entonces, como podemos ver él era un hombre súper preparado en ese sentido, sobre todo en esa época, y ama escribir y lo ama con locura, ¿no? Y entonces por acá tenemos todos sus libros, que no nos vamos a adentrar mucho en ello, pero creo que sí es súper importante para darnos cuenta más o menos el tipo de persona que era, que al final estaba enfocado muchísimo en el mejoramiento de la educación pública, en la cuestión incluso de aritmética, de anatomía, etcétera, 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 ¿no? Entonces es un hombre que le encanta escribir y va por la vida publicando cosas. Bueno, antes de ir por acá, les voy a contar un poco de contexto, ¿no? ¿Cómo pasa él de ser esta persona que está escribiendo cosas de educación y cosas manuales, etcétera, a adentrarse al espiritismo? Bueno, pues fíjense que más o menos por 1855 estaba este fenómeno de las mesas parlantes, en el que, si no lo conocemos mucho, se reunían personas, ¿no?, alrededor de una mesa. Nos cuentan que era una mesa por ser lo que hay en cualquier parte. Eso era algo súper común, ¿no? Creo que era más común que una cama. Entonces eligen la mesa por ello y por la facilidad de que todos se acomodaran alrededor, ¿no? Entonces, bueno, este fenómeno nace en Estados Unidos y va llegando a Inglaterra y Francia en poco tiempo, y lo que pasaba es que todos se reunían y a través de ciertas formas que no nos declaran mucho al respecto, empezaban las mesas a flotar, ¿no? Él en ese entonces estaba estudiando magnetismo y lo invitan como para ver las sesiones, a ver si había algún truquillo de magnetismo. Él se da cuenta que no lo hay, que efectivamente estas mesas logran tener un sentido porque dice, se mueven sin que nadie decida cómo se mueve, ¿no? Entonces de repente subían, bajaban, se azotaban, daban golpes, bailaba en una patita o lo que se le fuera pidiendo. Ahí la cuestión es que se le podía pedir a la mesa, por eso se les decía las mesas parlantes, porque de repente empezaron a ver que si hacía uno significaba sí y si hacía dos significaba no, por decir algo. Después pasan a poner una cestita con un lápiz, ¿no? Yo me imagino que ponen la cesta y en la cita ponen el lápiz y que vaya escribiendo, ¿no? Y empiezan a encontrar, ¿no?, algún sentido dentro de esas comunicaciones. Aquí él va de una manera muy, pues, escéptica. Él abiertamente decía, a mí no me interesa nada de esto, a mí no me interesa conocer de este fenómeno porque es pura charlatanería, ¿no? Sin embargo, encuentra, y me voy a adelantar un poquito las diapositivas, ahorita regresamos al punto, quién sabe dónde está. Ya me adelanté bastante en la plática, fíjense, pero no importa. Ok, entonces él encuentra que a un efecto inteligente debe haber una causa inteligente. O sea, no está pasando nada más porque sí, no es nada más el show que vayan ahí flotando, sino que debe de existir por atrás una causa que lo haga, algo que se está comunicando. Y desde un inicio él dice, debe de haber algún espíritu, algo invisible. En ese momento les llamaba los invisibles, ¿no? Entonces, bueno, antes de irnos por allá por el lleno, para no saltarnos un poquito de esto, entonces va a este lado, ¿no?, a las reuniones, y decide que está muy chido, muy interesante, pero como a él le gusta investigar las cosas a fondo, dice, no tengo tiempo, o sea, estoy escribiendo mis cosas, bye. Sin embargo, son sus amigos, el señor Carlotti, Tailander, Antoine Leandre Sardou y su hijo, Victorien Sardou, y Pierre Paul Didier, quienes lo invitan
nuevamente. Y los menciono con su nombre porque la verdad es que eran lingüistas, literatos, doctores en letras, miembros de la Academia Francesa, profesores lexicográficos, médicos, etcétera. O sea, era gente que estaba dentro de su mismo ámbito profesional y que entonces él decía, o sea, no es como nada más una cuestión de que me apantallo, ¿no? O sea, estoy hablando con gente más o menos que él consideraba respetable, sobre todo en esa época en el que era tan importante que fuera un hombre de bien y ya saben. Bueno, entonces, son los que precisamente se echaron una chambota y por eso los menciono porque al final ellos son los que van y le dicen Kardec tienes, bueno, le dicen doctor Ribail, ¿cómo se pronuncia? Sí, Ribail. Le dicen, tienes que ayudarnos. Tenían 50 cuadernos de comunicaciones que hasta entonces habían logrado ir recabando, pero decían, alguien tiene que categorizar e ir poniéndole orden a todo mundo de información, ¿no? Y entonces es cuando él dice, de aquí soy, porque ya sabemos que me encantaba esta cuestión literaria, y entonces empieza a darle un sentido claro a todo esto. Ahí es cuando empieza a escribir al respecto del espiritismo y escribe su primer libro, es el Manual Práctico de las Manifestaciones. Bueno, antes de irnos de lleno a lo que él nos habla del respecto de esto, parte también de su formación es que él fue masón. Y este punto es importante porque la masonería es súper cristiana, ¿no? Y entonces saca de la masonería, le quita la cuestión oculta, la cuestión iniciática, la cuestión sectaria, pero se queda un poquito con la cuestión moral. Y por eso vemos que la práctica del espiritismo cardiana, creo que la dije mal, ¿verdad, Rafa? Bueno, corrígeme. Eh, está muy enfocada en la moral cristiana. Y no es precisamente que sea al 100, ¿no? Pero también de la masonería, y en este caso nos dice que su objetivo era de la masonería tiene por objeto el mejoramiento moral y material del hombre. Por principios, la ley del progreso de la humanidad, las ideas filosóficas de tolerancia, fraternidad, igualdad, libertad, abstracción hecha de la fe religiosa o política, nacionalidades y de las distinciones sociales. Ahorita vamos a hablar un poquito como del objetivo que él le da al espiritismo y justamente se refiere o retoma esta parte de la masonería, ¿ok? Déjenme reviso ok, es que, bueno, voy a ponerlo en grandote, aunque no vea sus comentarios. Si no, abran el micrófono y me interrumpen, sin problema. Aquí, ahorita sí es un poco de choro, porque es un poquito de historia que no viene como tal en ese libro, viene en otro libro, en el de espiritismo, pero sí quería darlo como base, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos que en 1855, como les decía, fue su primera iniciación espírita porque fue la primera vez que dijo, ok, vamos a ver las misas, ¿no? Y aquí en sus propias palabras nos dice, fui testigo por primera vez del fenómeno de las mesas giratorias, saltantes corredoras, y esto en condiciones tales que la duda ya no era posible. Recordemos que él llegó siendo totalmente escéptico, un hombre apegadísimo a lo que era la ciencia, y él llega a estudiarlo como un fenómeno magnético y se da cuenta de que efectivamente no se apegaba a nada a lo que él creía. He visto allí también algunos ensayos imperfectos de escritura mediúmnica sobre una pizarra con la ayuda de una cecita, lo que les comentaba. Mis ideas estaban muy lejos de estar definidas, pero había un hecho que debía tener una causa. Entreví, bajo estas futilidades aparentes y la especie de juego que se hacía con estos fenómenos, alguna cosa seria. Algo así como una revelación de una nueva ley que me propuse profundizar. Bueno, entonces él decide darle esta categorización y también empezar a sacar como el ABC, ¿no? Aquí nos dice, yo quería obtener respuestas desde un punto de vista
filosófico, psicológico y de la naturaleza del mundo invisible. De hecho, más adelante lo vamos a ver, mucho de la práctica espiritista tiene que ver con esta parte de reconectarnos con aquella parte del alma que, que se queda corta la psicología, ¿no? Lo tengo que decir, a mí me encanta la psicología, la practico y si no es apegado a ciencia, no lo hago, ¿no? Sin embargo, se quedó muy corta en el estudio de la psique, no logramos abarcar más allá y tuvimos que reducirla a meramente conducta, a meramente pensamientos, así la tuvimos que dividir para estudiarla. Y sin embargo aquí Kardec con el espiritismo nos habla directamente de un alma a la otra, ¿no? Ofrece un consuelo, una paz y otras cosas que a lo mejor no vamos a encontrar en otras explicaciones. Bueno, los libros tienen este orden. Yo les recomendaría sí seguir el orden porque dentro de la misma experiencia les puedo decir que sí se sacan algunos términos que son muy propios de los espíritus. Él no los da como tal, los dan los espíritus a él y él dice yo soy meramente un instrumento, ¿no? Entonces, de repente el entender las cosas como desde como dice A, B, C, no ir C, X, Y, nos va dando mejor sentido, ¿no? Comenzando con el libro del espíritus, que es súper importante. Este es el libro que funda la era espiritista. ¿Por qué? Porque ya desde antes se practicaba, eso ya tenía como mucho tiempo, sin embargo era como que dejado a los hechiceros, a los brujos, incluso a los malformados, ¿no? Eso es de la magia para allá, ¿no? Y si lo tratamos de hacer, pues entonces se quema, es algo mal visto. Sin embargo, él pues empieza con este libro específicamente, empieza ya a darse un sentido. Entonces, yo espero que comencemos el libro de los espíritus terminando de los mediums, pero ustedes me dirán. Comienza también su review Spirite, que es una revista, por ahí también en el grupo de estudio están todos los números, porque también iba publicando cosas que iba encontrando, el manual práctico de las manifestaciones, que es el espiritismo, que es de donde les estoy contando la historia, y el libro de los mediums, que es ahorita el que vamos a comenzar. Entonces, si el libro de los espíritus expone los fundamentos teóricos de la doctrina, el libro de los mediums aborda las consecuencias prácticas de esta teoría. Ajá, es un tratado de el espiritismo desde una perspectiva experimental y nos manifiesta el rigor científico con el que Kardec aborda los fenómenos espiritistas. También ahora comenzamos por ahí, porque nos da esta parte cuadrada que pues quienes no conocen sabe que hijos de Obatala nos gustan las cosas muy exactas y eso, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con el libro de los mediums, pero mi recomendación es que nos vayamos por ahí. Y también, bueno, uno que a mí me encanta es el del cielo y el infierno, porque está muy interesante, pero todos están buenísimos. Bueno, entonces, el libro de los mediums. Antes de continuar, pueden ustedes, déjenme ver cuántos estamos, somos 11, muy bien. Pueden levantarme la manita si alguien tiene algún conocimiento de este libro, si le dio una ojeada, si pudo leer la primer parte o algo. Levántenme la manita quien lo leyó. La primer parte que nada más son 50 hojitas. Bien. Bueno, la idea es que vayamos leyendo el libro. No nos va a dar el tiempo porque está un poquito gordito. No es así como hiper difícil, no es un manual así tremendo, pero la idea es que vayamos avanzando más o menos 50 hojas por sesión, ¿no? Porque sí son muchos capítulos. Lo que está padre de Kardec es que lo leemos como story time, así el tiempo que ustedes le entregan a Face, a Instagram, a ¿cómo se llama el otro? El TikTok, para ver story time de cuando me estoy maquillando y platico, bueno, pues échenselo tantito al libro, ¿no? Porque son puras historias así que son súper interesantes y que te van dando una luz hacia
tu propio desarrollo y hacia cosas que hemos vivido, ¿no? Este, bueno, ahorita me voy a regresar un poquito con lo que les decía de las mesas parlantes, porque justo cuando nos habla de las mesas parlantes, de que se paran y bailan y todo esto, pues ya nos las imaginamos como un hecho súper extraño, ¿no? Pero nos dice, es que estas manifestaciones comienzan desde un golpe, ¿no? Desde en la noche, o o incluso muebles que suena como si se movieran, canicas, pelotas que ruedan, este, y al final creo que todos los hemos escuchado de alguna u otra manera, ¿no? Vajilla rota. Esa no me ha tocado a mí, pero sí he escuchado a mucha gente que dice, es que escucho como que se cayó la cocina entera, voy y no hay nada, ¿no? El abrir y cerrar de puertas. Luego igual hay gente que escucha que se abre y se cierran los cajones y van a ver y pues no, nada, ¿no? Por ahí alguien o de ustedes levántenme su manita si es que han presenciado de manera personal o han experimentado de manera personal algún tipo de comunicación, ya sea por golpes, ya sea por les digo, por el ruido de las muebles. Acá en mi casa pasó un montón eso de que se escucha que se caen los trastes durísimo. Sí, y vas corriendo y de plano no era nada, ¿no? Que este año hay que estar, sí, hay que estar muy al pendiente de este año de lo que sí se rompe. Ahí le preguntan a Rafa, pero bueno, está súper interesante porque nos habla precisamente de que estas vivencias realmente todos compartimos de alguna forma u otra. O sea, es que no manches, en la noche clarito oí que me tocaban, igual estaba de entre sueños y oigo en la cabecera, en el buró, en la puerta, ¿no? Estoy trabajando en la noche y ya me están tocando. Esto es una experiencia que es compartido por todos, pero pues se nos enseña, ¿no? Eso no se cuenta, eso no se habla, no es cierto, eres tú que estás sugestionada. Tocaban 3 veces dentro del closet esto, ¿no? Sabemos que la madera truena, ¿no? Y luego en una ciudad como, bueno, acá en Jalapa, que la humedad y la fregada, pues truena. Pero aquí tú nos dices 3 veces, o sea, ya no había de que medio me imaginé, ¿no? Volvemos un poco a lo que decía Kardec, de que una causa inteligente, no, perdón, un efecto inteligente debe de tener una causa inteligente, ¿no? No es un bicho que se cayó, que pasó y chocó contra la puerta, o sea, son 3 toquidos y que nos resultan incluso familiares. Yo por ahí siempre escuchaba la canica en todos lados donde iba a vivir, siempre escuchaba canicas en la cabecera. Y toda la noche el niño, y yo decía, pues son duendes, ¿no? Y con la canica dándole, y si no era canica, era una pelotita de esas que son chiquitas de goma y que rebotan y hacen, como son muy duras, hacen mucho ruido, ¿no? Entonces, bueno, ok, entonces, en este libro que nos habla sobre el espiritismo, dice, lo voy a hacer más grande porque la letra está media rara, las reglas de la poesía, de la pintura, de la música, no hacen ni poetas, ni pintores, ni músico de aquellos que no tienen genio, sino que guían el empleo de las facultades especiales. Entonces nos acordamos un poquito de sus primeros años de formación, de tomar aquello que es natural. Bueno, les decía del lugar de la escuela donde él estudió. Después él se volvió director y luego fundó su propia escuela de regreso en Francia, ¿no? No, perdón, en Inglaterra. Entonces, ahí fue cuando empezó todo, ¿no? Ya estaba de nuevo en Inglaterra, ya se había casado con una chica y etcétera. Entonces, aquí nos habla de nuevo de las facultades especiales innatas, naturales, lo que ya traemos. El espiritista no se hace, es alguna facultad que ya tenemos, porque de repente queremos ser todos como el espiritista que vimos una vez. Yo quiero ser como es, quiero que me hablen, pero ¿por qué no me hablas como le hablas a fulanita, no? Yo tengo mi madrina dentro de la religión de Ocha,
ay, habla bien padre porque ella solo le llegan las cosas, ni se monta ni nada y todo te cuenta y todo ve y todo. Y, ay, ¿por qué no así? ¿Por qué no tengo? Yo, a mí todo me daba miedo, ¿no? Al inicio. Entonces, yo le pedía esto a los espíritus, pero al final tú tienes tus propias facultades y lo que busca dentro de este libro es que las facultades que ya tengas, se aprenda a usarlas. Toda comunicación de los espíritus tiene un objetivo, no nada más es así como que molestar. Bueno, algunos sí. Sí hay que reconocer, hay espíritus burlones, hay espíritus endurecidos que disfrutan verte con miedo. En realidad, no sacan nada de ellos, solo disfrutan hacerlo, pero el practicar, conocer el tipo de medium que somos, el tipo de espiritista que somos, nos va a facultar de controlar estas situaciones, que no seamos víctimas de los espíritus endurecidos, que no seamos víctimas del espíritu burlón, que no sé si a ustedes les ha pasado, pero que te levantas en la noche al baño a tomar agua y ya está atrás de ti haciéndote, córrele que te agarro, ¿no? Y por alguna razón tu cama y tus cobijas tienen ese escudo protector y ya se quitó la sensación. Sin embargo, ¿no? Ese sentimiento de, ay, mamá que me agarra, ¿no? Ese miedito que dura a lo mejor un par de minutos, pues al final perdón que diga ego, en el espíritu, pues es ahí, ¿no? Disfrutándolo. Para quienes no están dentro de la regla de Ocha y o dentro de alguna religión africana, de repente se me sale la palabra Egun, sin embargo, dentro de espiritismo no está bien dicha, son espíritus, pero por la religión me confundo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de las religiones y de las prácticas. Aquí con Kardec, el espiritismo no es una religión, no tiene ninguna línea religiosa, puede ser de cualquier religión y practicarlo, ¿ok? Sea el nombre de Dios el que tú le des y el que te dé sentido a ti, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este libro nos habla cuál sería la enseñanza de los espíritus al respecto de sus manifestaciones, ¿no? Entonces nos dice que los espíritus nos muestran medios de comunicación con el mundo invisible, el desarrollo de la mediumnidad, las dificultades y escollos que pueden experimentarse dentro de la práctica del espiritismo. Bueno, les comento que son los espíritus porque al final este libro y algunos otros no solo son enseñanzas de Kardec directamente hacia nosotros, sino son compilaciones de los espíritus, son comunicaciones que ellos nos quieren dar a través de su propia iluminación para para darnos sentido en nuestra vida y darnos también ese consuelo que les decía, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo, el libro no es solo mío, el libro es directamente de los espíritus para enseñarles a ustedes, ¿no? Y bueno, ¿qué es el espiritismo? Antes de leerlo, bueno, hay alguien que le gustaría leerlo, abra su micrófono, por favor, por si ya les cansó mi voz, para yo tomar agua y por favor alguien me apoya leyéndolo. El espiritismo no es una religión, sino una ciencia, ciencia de la cual nosotros apenas conocemos el ABC. El tiempo de los dogmas ha terminado, pero esta nueva ciencia reconoce la inmortalidad, la cual es la luz de la vida. Muchísimas gracias. Entonces, lo que les Bueno, decía, esto no es una religión, gracias, es una ciencia. ¿En qué sentido habla Kardec del espiritismo como ciencia? Es una ciencia de observación. Nos dice, el espiritismo no inventa el espíritu ya existía y llevaba toda la vida existiendo. Simplemente el espiritismo lo observa, lo analiza, ¿no? Lo categoriza. Entonces, es tanto una ciencia de observación como una doctrina filosófica. Como ciencia de observación, estudia las relaciones que se hacen con las comunicaciones de los espíritus. ¿Para qué me está comunicando esto? En esta primer parte del libro sí nos habla mucho de tener cuidado con respecto a creer que los espíritus nos van a hablar del futuro. Nos dice, el futuro solo lo conoce Dios. El espíritu, pues como puede
fácilmente de un lugar a otro y ellos nos pueden leer muy fácilmente con el aliento de vida, es decir, con nuestra No, ya respiración. no, se me cayó, ahí lo tengo. Creo que dejaste tu micrófono Antes. abierto. Ok. Espérenme, déjenme ver si le podemos mandar mensajito. Acá. Te voy a silenciar. Dale. Ok, perfecto. Entonces, ya lo cerré. Muchas gracias, Rafa. Entonces, volviendo un poquito a esto, para los espíritus es muy fácil conocer ciertas facultades, experiencias, intenciones. De repente decimos, ¿cómo saben lo que estaba pensando? Es algo que nunca le había dicho a nadie, ¿no? Es un miedo que siempre tuve, pero me lo aguantaba. O es una intención que yo tenía, pero había visto. Bueno, para los espíritus es muy sencillo y en el libro de, ¿cómo se llama? Del cielo y del infierno nos habla de esto, ¿no? De que para ellos, cuando nosotros respiramos, lo ven tan fácil como ver una historieta, ¿no? En nuestro aliento. Entonces, cuando yo le pregunto al espíritu ciertas cosas, pues él ya se sabe todo el chismecito. Entonces viene y me cuenta, no vayas por ahí, te están tendiendo una trampa, no, espérate, sé más cauteloso, no inviertas todo tu dinero. ¿Por qué? Porque ya me enteré del otro lado cómo está. También nos hablan de que a los espíritus pues se enteran de todo porque es un vasto universo de espíritus. Dice, hay tantos espíritus como hombres en la tierra o como hombres ha habido, ¿no? Entonces, porque al final nosotros somos espíritu. No dejamos de existir. El espiritismo se basa en la cuestión de que el espíritu tiene trascendencia a través de los años en diferentes universos, en diferentes mundos y en diferentes existencias. Y entonces, volviendo un poquito a esta cuestión del futuro, pues sí nos habla acá de tener mucho cuidado, el creer que el espíritu nos va a hablar como con cierta certeza, nos va a hablar de ciertas cosas, sí, de lo que está pasando ahora y tal vez las intenciones de alguien. Sin embargo, el futuro solo lo conoce Dios. En nuestro caso, los que somos olorillas o los que estamos dentro de Ifá o de Ocha, pues solo Dumare, ¿no? Pero al final no es algo que competa a los espíritus y no son ellos siempre los que pueden hacer algo. Muchas veces sí, porque por su consejo pueden ayudar a otra persona a tomar ciertas decisiones o no tomarlas, sin embargo, pues de ellos no depende el futuro, ¿ok? Y es algo que tenemos que tener muy en claro cuando estamos trabajando con espíritus. Y volviendo un poco con el espiritismo como doctrina filosófica, aborda consecuencias morales que se desprenden de las relaciones con los espíritus. Volvemos a esta parte que Kardec quiere dejar muy claro, ¿no? La cuestión moral, que va más allá de la cuestión práctica, recordando que el espiritismo, al hablar de esta cuestión inmutable del alma, de que inmortal del alma, sí nos habla de que los aprendizajes que vayamos teniendo en cada una de nuestras existencias, pues nos va a permitir seguir avanzando, ¿no? Entonces, cuando nosotros rezamos los rezos de Kardec, por ahí nos habla de nuestro adelantamiento moral, es decir, de que nosotros vayamos mejorando aquellas partes de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que venimos en esta existencia a aprender a mejorar o llamémoslo a evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, como resumen, es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Porque nosotros también somos un espíritu, pero con carne. Entonces, bueno, ya a partir de 1848 va el efecto de las mesas parlantes, llega a Francia y a Inglaterra. Esto hay que considerarlo importante para la época porque eran efectos que se estaban dando en diferentes partes del mundo y que se compartían. De hecho, tenemos por ahí cuando él hace su compilación, había veces en las que se hacía la pregunta en una sesión espiritista en una parte del mundo y se hacía la misma pregunta en otra parte y se hacía la misma pregunta en otra parte. Obviamente los resultados pues no eran tan rápidos para llegar, ¿no? Se usaban otros métodos de comunicación, no era en ese momento sacar un video y mandar un WhatsApp.
Sin embargo, cuando se lograba tener todo el compendio, se veía que las respuestas eran las mismas, ¿no? Y entonces fue cuando empezó a darse cuenta que cómo era posible que las manifestaciones espiritistas siempre nos daban las mismas respuestas con respecto a las dudas filosóficas del alma, del ser, del destino. Entonces empieza así a formarse como esta parte estructurada de la ciencia espiritista, ¿no? Y esto ya lo platicamos un poco. Y bueno, el mundo de los invisibles. Empieza Kardec a darle un sentido a esta parte de los ruidos y los eventos que observaba con los mediums. Y él se pregunta, ¿qué espíritus son estos y qué destinos tienen en el universo? ¿Con qué fin se comunican a los mortales? Fíjense que es bien común que cuando pues todos sentimos cosas, ¿no? Y cuando sentimos, de repente o lo frenamos o nos espantamos y nos quedamos meramente con el hecho un poquito morboso de, uy, sentí, ¿no? Sobre todo cuando acá dentro de la religión tenemos algunas prácticas y de repente pues, la gente empieza a sentir, ¿no? Porque te abre esa parte o se llaman a los espíritus para trabajar. Y la gente se queda con esta parte y yo siempre trato como de enfocarme, pero ¿cuál era su finalidad? Este espíritu viene a tocarte, a hacerte sentir, a causarte un escalofrío en la espalda, un ñáñara, por un sentido, no nada más viene porque sí, ¿no? Acá sobre todo porque es en un sentido ceremonial. Llega para comunicarte algo. Vamos a quitarle esta parte de, uy, sentí y quedarme hasta ahí y voltear y decir, pero ¿qué era el objetivo? Si nosotros empezamos a quitarle este espanto a las manifestaciones de los espíritus, comenzamos a entender cuál es el sentido. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, obviamente a todos nos pasa diferente. Yo les voy a dar ejemplos desde mi perspectiva y desde el libro Lo que nos cuenta Kardec de otros espiritistas, porque hay unos espiritistas tremendos, tremendos. Les voy a adelantar por ahí en el capítulo como por el 6 de este libro, ¿no? De los espiritistas que se transforman físicamente, ¿no? Está, así les digo, es que es un chismento time el libro, porque la chava se transformaba en el hermano, ¿no? Y hasta la medían y todo, y decían, bueno, es que se parece, pero es que físicamente se volvía un varón, ¿no? Y había otra que se transformaba en otra mujer, ¿no? Entonces, bueno, sí es esta cuestión así, wow, ¿no? Pero al final, ¿cuál es el objetivo dentro de todo esto? Y bueno, no todos tenemos las mismas facultades, ¿no? Entonces, bueno, les digo, cuando nosotros empezamos a tener esas manifestaciones de que ya lo sentí y podemos quitarnos el asombro y voltear a ver qué pasó, a qué vienes, incluso se lo podemos preguntar en nuestra mente y decirle, bueno, ¿y cuál era el sentido de venir? Porque nada más era espantarme, ¿ok? Y entonces nos llega el flashazo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Yo veo una señora en el mercado y no sé si tiene hijos, cómo la trata el marido, si tiene, cómo fue su infancia, no sé nada de ella. Yo solo veo a la señora que está parada enfrente de mí y que lleva las tortillas, punto. Pero cuando es una cuestión del espíritu, basta con solo ver así de reojo y veo una cara que ay, se fue. Clarito vi que había un niño o una sombra, ¿no? Ay, como que vi una sombra. Bueno, y en ese momento me llega una certeza. Y entonces yo digo, les voy a contar una que yo digo, era un señor que le gustaba el pulque, era un obrero, le encantaba el relajo de la cantina y está aquí pegado contigo porque quiere que le des pulque, porque algo de ti le cayó muy bien, le recordó sus años de juerga, y y entonces quiere pedirte pulque, por favor dale pulque a ese hombre. Y esta chica que venía cargando el Egun, que no habían logrado de entender qué quería por ahí en consulta, le digo a Rafa, chécale qué quiere esto, ¿no? Y sí, ya negoció con ella, bueno, dame mi pulque y te echo la mano con tal, ¿no? Entonces, pero te llega como una historia, a lo mejor no te cuentan absolutamente todo, pero te llega como una certeza, como algo que no puedes,
adivinar nada más así como que, ay, se me antojó algo, ¿no? O sea, se te viene como una historia y una intención. Entonces, me gustaría que si ustedes han tenido algún momento así en el que, pum, yo vi una sombra o vi una persona y se fue, pero me contó una partecita de algo, ¿no? Si han tenido una experiencia así, levántenme la mano, abran el micrófono y cuéntanos, porque aquí la idea es compartirnos estas experiencias. Acá, ya, perdón. Este, ya tiene, creo que activado su micrófono, Blanca, ¿puede hablar? Sí, sí, bueno, a mí también me ha pasado como a usted que de repente, por ejemplo, una vez vi a un señor sentado en una silla, así al estilo, este, como pueblerino, pues, ¿sí? Con botines, con un sombrero, y estaba ahí delgado, morenito, y estaba ahí sentadito, pero fue un momento solamente. Eso ha sido una cosa. También la otra vez vi una niña con todos sus cabellos rizados y eran de color naranja su cabello, era pelirroja, como que no era de este país, ¿no? Y también fue a través del vidrio, ella estaba en la parte del patio y yo en la cocina y fue rapidísimo. Y pues lo que sí me dejó así una vez helada, fue que en Jalapa tomé un autobús y vi a mi esposo que ya había fallecido. Pero antes de tomar yo ese autobús urbano en la calle de Enríquez, resulta que yo me empecé a sentir un poco mal, ¿sí? Como cierta náusea. Yo creo que es como que porque yo iba a entrar a ese portal donde él estaba, ¿no? Pero yo cuando lo vi, yo dije, Dios mío, no puede ser él porque es igual, pero ¿cómo? Si es igualito, pues es que sí es él. Y yo sentía que me desmayaba, pero no me desmayé. Ay, Dios mío, qué vergüenza me da decirlo, pero no me desmayé porque llevaba yo mi aguinaldo de todo el año. Entonces yo decía, si aquí me caigo desmayada, me van a robar mi dinero. Entonces, ay, yo comencé a respirar, yo rezando, yo según rezando, ¿no? Decía yo, ay, Dios mío, que ya no lo vea. Ay, Dios mío, que... Y en un momento dado se bajó, a la siguiente parada se bajó, pero vestía exactamente la, ¿cómo se llama? Una playera que le gustaba mucho a él y de jeans, Oh, y pues yo creo que como tú dices, andan muchísimos por todos lados, pero los vemos momentáneamente, ¿no? Y algo nos han de querer decir. Muchas gracias, ¿eh? Está muy no, hombre, gracias. interesante. Gracias por compartirnos por ahí, Rebe, y luego Rafa. Rebeca, por ahí no querías compartir. Si no, Rafa, porfa, abre tu micrófono, por favor. Ah, ok.
Bueno, mi experiencia va en varios sentidos. Primero, la cuestión de las consultas, ¿no? De IFA. Luego te pasa que estás consultando a alguien, ¿no? Y no es que veas en el momento algo, pero de repente te llegan ideas, ¿no? De que, tu abuelita, no sé, el espíritu de tu abuelita es el que necesita algo porque a ella le gustaba tal cosa y necesitaba tal cosa, ¿no? Digo, entonces, bueno, luego en las consultas pasa. Y bueno, sí me ha ocurrido a veces que, por ejemplo, he visto personas y que de repente no están, ¿no? Por ejemplo, hace poco comentaba de que veo en la calle y había un policía recargado en un poste y nada más volteo tantito, vuelvo a voltear y ya no estaba y bueno, ya después me enteré, ¿no? Que el policía falleció en ese poste estrellándose en su moto, ¿no? Tenía unos meses, yo no lo sabía. Y en otras ocasiones me ha pasado, por ejemplo, que igual veo algún espíritu, pero enseguida yo ya sé de que, este señor, se murió preocupado porque dejó al nieto y tal, o sea, como que tú sabes ya su historia y quién sabe quién era, pues nada más por verlo y de repente como que si uno absorbiera y ya uno sabe, ¿no? O sea, no es algo que te imaginaste y que además es la historia de repente, o sea, de repente como que ya lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, son como ha ocurrido en varias ocasiones, ¿no? Gracias. Así es, se siente como una certeza, algo que no te estás imaginando, porque sí te puedes contar y se me hace que algo, ¿no? Vienen peleados, ¿no? Luego se le ve porque ella viene como fría. No sé. Pásame mi libreta, please, porque también te la llevaste. Y gracias. Y entonces, o sea, es una certeza completa de una historia random que no puedes leer nada más con su comportamiento o lo que es evidente. Ay, se llegaron así, como no. Es una cuestión que tiene que ver más con alguna intencionalidad, un pedacito de su historia. En el caso de Rafa, hasta cómo murió, ¿no? Al final se trata de que cuando nosotros tenemos estas percepciones, podamos entender su motivo. Como dice Kardec, todas esas comunicaciones tienen un sentido y en vez de estarnos espantando, vamos a darle el sentido necesario, porque al final es otro como que se está comunicando. A nosotros nos habla los encarnados, ¿no? Porque pues seguimos siendo espíritus al final. Entonces, déjenme, les comparto, bueno, si no hay nadie más que quiera, la pantalla. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Ok, ¿alguien me puede apoyar leyendo esta? Ay, Dios mío, me salí. No, aquí estoy. Esta parte de los invisibles. ¿Qué son para Kardec los invisibles? Por favor. Los invisibles son almas de aquellos que han vivido en la tierra y en otros mundos, que luego de haberse despojado de su envoltura corporal, pueblan y recorren el espacio. Ok. Entonces, al final, esta cuestión de la envoltura corporal, ¿no? Nosotros seguimos manteniendo esta parte que conocemos que está hecha de quedar en este mundo, pero al final seguimos manteniéndonos esta parte del espíritu que sigue siendo inmortal, ¿no? Y es bien interesante que recorren el espacio, ¿no? Entonces nos abre esta visión de la vida en otros mundos, al final somos nosotros mismos, pero allá. Pero bueno, no nos vamos a entrar en eso, porque es otro tema, pero bueno, en este libro, o en este capítulo nos empieza a hablar del periespíritu, que es un término bien interesante porque es una palabra que les dan los espíritus a Kardec. Al final de todos los libros siempre nos pone así un montón, ¿no? De nuevos términos y dice, pues es que no es algo que yo aunque él haya sido muy letrado y todo esto, son términos que le daban los espíritus sobre ciertas cosas que no tenían otro nombre para mencionar, ¿no? Entonces, el periespíritu lo vamos a ver mucho a partir de ahora, entonces para mí es importante que lo conozcamos. ¿Qué es el periespíritu? El periespíritu viene del griego peri, que significa alrededor. Es esta envoltura de carne
de vísceras y huesos que soy yo, ¿no? Al final soy esto yo que no soy yo, que tú ves, pero no soy yo, lo que soy yo es acá adentro. Y entonces vive como intermediario entre el espíritu y la materia, y los espíritus errantes constituyen un cuerpo fluídico. Este es bien interesante porque los espíritus errantes todavía se están agarrando de... Bueno, es que lo expliqué mal. Precisamente la materia, porque la materia la menciona como materia. Es esa cosita entre, como aura, pero es cosita entre el aura y el espíritu. Sí lo expliqué muy mal. Perdónenme, discúlpenme y olviden lo que acabo de decir hace 2 minutos. Más bien, es esta cosita entre el cuerpo que soy y el alma. Perdón, me fui totalmente de mis cabales. Entonces, volviendo, entonces el espíritu errante nos lo ha soltado. Y entonces por eso podemos ver que muchos espíritus errantes, endurecidos, son más castrosos. Muchos espíritus que ya están muy iluminados, pues están trabajando, porque nuestro papel como espíritu no es estar vagando en las nubes, perdiendo el tiempo y viendo a qué niño le hacemos bu. Nuestra misión como espíritu es seguir trabajando por nosotros y los demás. Y entonces, la misión como espíritu es que si tú ya estás en cierto grado iluminado, puedes ayudar a los que todavía están sufriendo, ¿no? Aquellos que la pena eterna o las penas más bien que de las que sufren los espíritus, pues son muchos arrepentimientos y cosas que en su vida mortal no lograron, ¿no? Entonces todavía no logran soltarse de esta partecita entre lo que soy y lo que no soy. Perdón que lo expliqué muy mal, qué vergüenza. Bueno, no importa. También estoy aprendiendo. Y si me equivoco, por favor, corríjanme. Entonces, bueno, por eso es importante que lean, para que me digan, no, no es cierto, espérate. Bueno, entonces, partecita en donde ellos todavía se están agarrando de esa forma, ¿no? De la forma que tuvieron antes de morir. De esta parte que les permite mover la materia. Según esto, con Kardec, los espíritus más iluminados no tienen intenciones, que este mundo es muy oscuro. En algunas partes del otro libro, del cielo y del infierno, nos dice esta parte, este mundo constituye algo así como un infierno para los espíritus más iluminados, porque no importa en dónde nazcas, si naces de color verde, amarillo, negro, rojo, café, claro, no importa, siempre vas a sufrir. No importa si naces con dinero, sin dinero, no importa si naces, hay leyes de esta vida, tan solo el mismo nacimiento en que naces llorando, ¿no? En que naces con un grito. Siempre va a pasar algo, enfermedades, caídas, o sea, hambre, ¿no? Hay cosas propias de nuestra carne que no podemos evitar. Y entonces los espíritus más iluminados realmente no tienen mucho interés de voltear a ver por acá y están ayudando a otros por otro lado. Sin embargo, los espíritus errantes se quedan agarrados de esa parte que les ata un poquito entre materia y espíritu. Entonces tienen un poquito más de facultad de estar tocando, de estar moviendo por ahí. Es que no me acuerdo si es en este libro o en el de los espíritus, que nos habla de los espíritus que se mueven las cosas. No sé si les han tocado, ¿no? Pero por ahí de que nos manda un ejemplo de que en una casa abandonadísima, ¿no? Y había un cuarto cerrado con llave y que no habían podido quitar porque eran de esas casas antiquísimas, porque estamos hablando de 1800. Y ya era vieja para ese entonces. Entonces esas puertas como de madera, pesadotas, de candadotes. No lo habían podido abrir ese cuarto dentro de esa casa que ya estaba abandonada. Cuando por fin logran entrar a ese cuarto, ven flores frescas, libros que habían sido publicados pues en años que no correspondían a la fecha en la que se cerró ese cuarto, en teoría, o que se abandonó esa casa, y cosas que no tenían un sentido, así cosas random, un pedazo de algo, un pedazo de, no sé, me imagino, piedras, ya me acordé, piedras también. Entonces, cuando ellos entran, las personas que empiezan a poblar la casa,
empiezan a recibir pedradas y decían, es que ¿de dónde? ¿Qué está pasando? Y son corridos del cuarto y de la casa a pedradas. Y nos explicaban cómo llegaron las piedras, las flores y todas las cosas que tenía ahí. Bueno, lo que pasa es que era un espíritu errante que le había gustado mucho la casa, que él había vivido quién sabe dónde y llegó a esa casa donde siempre le había gustado y se quedó en ese cuarto porque nadie lo molestaba, pero a él le gustaba darse la vuelta por el mundo. Entonces, cuando le preguntan qué había pasado ahí, porque logran contactarse con él, dice, lo que pasa es que estaba aburrido. ¿Y por qué llevaste flores? Me gustan las flores, quería hacer bonito mi lugar, ¿no? Y las piedras, ¿de dónde lo tomabas? Es que no importa, o sea, yo me puedo mover tan rápido en el espacio de un lugar, de un lado del mundo al otro, tan rápido que tú ni cuenta te das. Entonces yo solo iba a un lado del mundo y agarraba una piedra para aventárselas, ¿no? Y entonces, ¿de dónde salían las piedras? Pues de todos lados y de ninguno, porque en realidad tú veías que no salía de la nada, ¿no? Entonces, está muy bueno ese caso porque al final el espíritu pues acepta esta parte, ¿no? Y decían, ¿y cómo se mantiene el deseo de lo bonito, de lo estético, más bien, esa es la palabra que utiliza, de lo estético cuando eres muerto, ¿no? Cuando eres espíritu, al final sigue habiendo este anhelo, ¿no? Dentro de ti porque es algo que no se va cuando no tienes cuerpo. Y bueno, también adelantándoles, los espíritus errantes prestan su capacidad de acceder al periespíritu a los espíritus más iluminados. Ellos tienen más facultad de mover las cosas. Entonces, por ahí si un espíritu nos está molestando mucho, pues es muy probable que sea un espíritu errante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que negociar y ya llegaremos más adelante a eso. Se puede negociar y he logrado buenas negociaciones con espíritus de todo tipo porque al final no se trata de estarnos atacando, es un como yo, ¿no? Entonces vamos a cambiarle esta perspectiva de, es algo que me da miedo, por es un hermano como yo lo soy. Y en algún momento pudimos haber coincidido o podremos coincidir, ¿no? Entonces, el espiritismo, ya como resumen, se funda en la existencia de que hay espíritus. Aquí Kardec tiene unas listas larguísimas en sus libros de que alegaba. Y le encantaba alegar, y le encantaba decir por qué el espiritismo sí es y todo, pero él no busca adeptos, no busca que la gente crea en el espiritismo. Él dice, si tú eres escéptico, no vengas a encontrar motivos para creer, porque no las vas a encontrar. Aquí simplemente el espiritismo ya da de lleno o ya parte de que hay espíritus. Y desde que hay personas, hay espíritus. Entonces, imagínense cuántos son. Por ahí un espíritu decía, en el otro libro, dice, somos más espíritus que personas, ¿no? Y el hacernos a la idea nos va a ayudar a quitarnos esta parte del susto. Y el espiritismo, lo que les comentaba, no inventa el espíritu ya estaba. El objetivo que busca Kardec en este libro nos lo comenta y nos dice que es confirmar con nuevos testimonios, y los testimonios son de los muertos. Y le dan, ¿por qué él cree en estos muertos? Bueno, porque muchos de ellos fueron muertos que ellos conocían. En la película hay un caso que viene en uno de los libros donde él era un vagabundo que vestía una chaqueta de la guerra, ¿no? De comandante, no sé, no me acuerdo. Pero era una chaqueta inconfundible. Entonces, era un vagabundo que estaba a punto de suicidarse, ¿no? Un de por 8, por decirlo rápido. Entonces, está tratando de suicidarse aventándose de un puente y va Kardec con su libro saliendo o dirigiéndose hacia una de las juntas de espiritismo y le dice, no, hermano, no lo hagas, no sé qué. Bueno, lo convence de no hacerlo, pero a los pocos días, pues esta persona termina su cometido y fallece, ¿no? Y entonces lo tratan de jalar para preguntarle por él. No, creo que solito llegó, no me acuerdo. La cosa es que platican con él y entonces él le dice, porque los espíritus están
comunicándose todo. Entonces, bueno, llega y le dice, pues le habla, ¿no? Y le agradece por haber tratado de salvarlo, pero le dice, pero yo realmente ya no tenía más razón para estar, ¿no? Lo que le quiero decir es que yo jamás peleé ninguna batalla, porque Kardec le decía, no, usted debió haber peleado grandes batallas, salvó mucho y le debemos a usted, ¿no? Nuestra libertad. Y él al final dice, bueno, nada más quería decirle que en realidad la chamarra era prestada, o sea, me la regalaron, no era yo no, nunca fui soldado, algo así. Entonces, está muy interesante porque solo Kardec sabía lo que pasó, lo que él le había dicho a la persona y lo que esa interacción tan íntima que habían tenido, ¿no? Entonces, a lo largo de sus recopilaciones sí va encontrando testimonios de ese tipo, ¿no? Vale la pena que vean la película, está muy bonita. Bueno, a mí me gustó la ambientación y todo, y el tema está bastante interesante. ¿Cuáles son las bases fundamentales del espiritismo? Tiene las mismas bases de todas las religiones en general, que es la creencia de un Dios, llámenle como le llamen, del alma, de la eternidad y de las recompensas o penas futuras. Sin embargo, el espiritismo es independiente de cualquier culto particular. Y esto nos lleva a una cuestión de que quiero quedar muy claro. Yo sé que no todos los que estamos conectados somos practicantes de alguna de estas tres religiones que vienen como africanas, pues, pero sí es importante hacer ver que no son parte, el espiritismo no es parte exclusivo de estas prácticas, ni de la Yoruba, Ocha e Ifa, mal conocida como santería, ni de palo, llámese palo, palería, congo, palo, monte o regla de conga, ni del vudú. Es el espiritismo, creo que está más pegado a cuestiones cristianas que a esta parte, porque de repente sí creemos como que el espiritismo, es de las religiones que hablan con los muertos, y no es así. Estas religiones son religiones distintas y tienen prácticas religiosas distintas. Sin embargo, comparten la creencia del espíritu más allá de la muerte. Y entonces nos dice, más bien nos hace mucho hincapié en la cuestión de los antepasados. Estas religiones sí nos voltean a ver cómo está nuestro cuadro espiritual, ya hablando específicamente de Ocha Ifa, y quiénes conforman esa parte y qué te piden para estar bien. Entonces, bueno, en espiritismo se ponen bóvedas espirituales donde nosotros le damos a nuestro cuadro espiritual o a los espíritus que deciden antes de nacer o durante la vida nos van encontrando, acompañarnos para iluminarnos. Dentro de estas prácticas es súper importante entonces que tengamos nuestra bóveda espiritual montada. Para los que nos acompañaron en la plática anterior de el libro de Fatumbi, se me fue el nombre, bueno, no es ese, bueno, el de Fatumbi, se me fue, más o menos les íbamos hablando como de una forma muy práctica de poner tu bóveda espiritual. No es la bóveda de Kardec, pero sí era una forma, él lo llama el altar de los ancestros, ¿no? Y se parece muchísimo al altar del Día de Muertos. Entonces, si tú ahorita no puedes poner así como tal una bóveda, puedes poner un vasito con agua, ponerle velas, si tienes algún muerto que fue muy cercano, incluso luego que no hayan sido cercanos, muertos familiares, los puedes poner su foto, algo que les gustaba mucho, que los represente, y poco a poco irle añadiendo, ¿no? Tú ibas a ir viendo como qué cosas. Al final se trata de darles luz y sobre todo agua. Entonces, si le van a poner agua, pues cuiden que sea agua limpia, agua con azúcar, le pueden poner a los espíritus les encantan el aroma y la energía de las flores. Entonces, flores frescas, loción de naranja o loción de
ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la verde. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Agua florida. Agua florida, ¿no? Y le echas un poquito a su vasito, les digo agua con azúcar, y les vamos dando incluso de desayunar, que, ay, me sobra poquito café, mira, les doy cafecito. Ay, que está lloviendo y está horrible el clima, les hago algo calientito. A los muertos no les gusta lo frío y húmedo. Y estos días de que llueve y todo, pues ellos la sufren. Entonces se vale que les pongamos algo calientito y les pidamos, pues, que nos cuiden, que nos aconsejen. Ellos son aquellos que esa parte de nosotros que llamamos intuición, que nos dice, güey, no te metas por ese callejón, o esa persona como que no te subas ahí, o esos son los que nos hablan. Entonces, para que tengan fuerzas para estarnos ayudando, porque ellos están siempre solícitos a nuestra ayuda, esa es su misión como espíritu, sobre todo los que están en nuestro cuadro espiritual, hay que estarlos atendiendo. Entonces les digo de vez en cuando una velita, traten que la velita esté cuando ustedes estén. Si se van a ir, se apagamos, no se sopla, se apaga con el dedo, ¿no? Con un poquito a lo mejor de saliva o humedecido, con una cucharita, con una vela, como ustedes decidan, pero no se sopla. Le pueden echar cigarrito, le pueden poner, ay, que falleció mi papá y le gustaba la coca, pues la coca, que le gustaba el tequilita, pues un caballito de vez en cuando, cosas que le gustaban para que ellos vayan teniendo energía. También a los espíritus les gusta mucho como el alcohol. Entonces, supongo que tienen como un contenido energético importante para ellos, se vale. Si fuimos, en algún punto perdimos a un bebé, por haya sido la razón que haya sido, es importante que también los atendamos. Muchas veces no se habla porque ha sido un tema tabú a lo largo de muchas generaciones, pero estos bebés que no nacieron sí piden, y piden mucha luz. Si era su destino no nacer, bueno, se cumplió. Sin embargo, para quienes hayamos tenido esa situación, es importante que les pongamos que dulcecitos, que una, ¿cómo se llama? Sonajita, una mamilita, ¿no? Compramos a lo mejor un sobrecito de leche nido o de la más económica, y cuando nos nazca, cuando sobre todo nos sintamos muy tristes, podemos ponerle, ¿no? Una mamilita de esas chiquitas de recién nacido, y aquí está, ¿no? Cantarle una canción de cuna, no sé. Es importante porque se va sanando esa parte del duelo, ¿no? Que independientemente si fue algo que se decidió o no, siempre deja un duelo. Entonces es importante atender a esos pequeñitos. La misión del medium. Bueno, ahorita les hice presentación, pero no siempre les voy a hacer presentación, para que lean. Bueno, voy a tratar de hacerles, pero la idea también es que vayamos leyéndolo. Y nos vamos a ir, permítanme, a la página. Ay, es que estamos en la misión del medium. Permítanme, déjenme. Un segundo. $18. Fíjense que me voy dando cuenta que les eché todo y no leímos directamente, y yo lo tenía preparado, y bueno, nos aquí hoy. Pero bueno, en la página 33 y en el punto en el punto 30, para quienes tengan el libro, y si no, ahorita se los voy a compartir como presentación, específicamente esa página, una ventana, y es esta. Muy bien. Ok, entonces la misión del espiritista, o dentro del espiritismo, nos habla que sería, y vamos a leer a partir de en practicar el bien, hasta para aquellos que lo profesan.
¿Alguien nos quiere ayudar, porfis, a leerlo? Se ve muy chico, lo voy a hacer más grande. Okay. Sería de aquí a aquellos que lo profesan. ¿Okay? Este cachitito en practicar al bien, profesan. ¿Alguien me apoya? Sí, por favor, Rebe. En practicar el bien, aliviar corazones afligidos, dar consuelo, calmar desesperaciones, obrar reformas morales. Ahí está su misión. En esto encontrará también su verdadera satisfacción. ¿Hasta ahí? No. El espiritismo está en el aire, se extiende por la fuerza de las cosas y porque hace dichosos a aquellos que lo profesan. Excelente, muchísimas gracias, Rebe. El espiritismo es un camino de vuelta. No es algo que hago nada más por los demás, también es una cuestión de consuelo y de avance de mi propio espíritu. El saber estas cosas, ¿de qué me sirve? Pues a entender aquellas cosas que la ciencia no me da explicación, y se vale que no las encuentre, porque también tenemos una cuestión cultural en la que la ciencia tiene todas las verdades y sin embargo nos queda corta en cuestión de espíritu. Entonces, bueno, es importante que cuando lo practiquemos sepamos que es también una cuestión de consuelo, de amor hacia uno mismo y hacia como mi hermano, como otro, como yo, como humanidad. Vamos terminando la sesión con esta parte de cuál sería la misión del espiritista. Vamos a comenzar, todo lo que vimos hoy es la parte número 1, que son las primeras 50 hojas del libro, pero vamos a comenzar con la parte 2. Quienes no tengan el libro pueden leerlo en el PDF que está en el grupo, y si no, por acá se los pongo. A ver. Bueno, no sé cómo compartirlo. Pero en el grupo está. Y de verdad está bien bonito porque nos va hablando como de cosas muy interesantes. Ya vamos a ir relleno con el tipo de habilidades espíritas. Y aunque lo veamos muy largo, créanme que se va muy rápida la lectura. Y vamos a leer sobre las manifestaciones desde la parte 2, acción de los espíritus sobre la materia, que es el capítulo 1, hasta las manifestaciones visuales. Y aquí nos vamos a ir conectando con ciertas cosas que nos van dando entendimiento y luz a nosotros como ya sea que seamos practicantes, que queramos darle algún sentido, que queramos nada más por mera curiosidad, para que vayamos comentando. Si a ustedes no les gusta escuchar su voz porque de repente nos da ansiedad, está muy bien, pueden escribirlo en los comentarios, pueden mandarlo como WhatsApp y los vamos leyendo. La idea es irnos contando estas cosas que muchas veces callamos porque decimos, ni a mi psicólogo se lo digo porque me va a tirar de loco, no creo que me dedique, no creo que me mande con nadie más. Y tenemos que platicarlo y tenemos que normalizarlo, al menos nosotros dentro de nuestro grupo de estudio, porque es precisamente, el grupo de Google Classroom, gracias. Ahí está el grupo, gracias Rafa por compartirlo. Es precisamente el espacio creado para esto, para que encontremos a otros que tenemos las mismas dudas a nivel a lo mejor espiritual, existencial, a nivel conciencia, como ustedes lo quieran llamar. La idea es aquí compartirlo sin esta parte de asombro, ¿no? Y bueno, por ahí les digo que me salté una parte donde íbamos a ir leyendo, pero bueno. Pero sí nos habla de esa parte específicamente, de quitarle el asombro. Dice, esto es algo tan natural como las personas que vemos alrededor. Y si nosotros le quitamos esta parte de asombro, de que dejamos de pensar lo que es la creencia de los ignorantes, de los que no tienen estudios, de la gente supersticiosa, y empezamos a ver que somos muchas las personas que estamos
dentro de todo tipo de diversas profesiones o diversas culturas, los que estamos experimentando esto, entonces es un fenómeno que sí existe y debería de estudiarse con tanta naturalidad como lo es la gravedad misma, ¿no? Entonces vamos a quitarle esta parte de susto, esta parte oculta de no cuentes, y vamos a empezar a abrir estas cuestiones. Su tarea entonces va a ser, número 1, intentar leerlo. Si no logran leerlo todo, léanse un cachito del inicio de la segunda parte. Y número 2, recordar cuando les ha pasado algunas de las cosas que comentábamos. Si les han pasado golpes, si les han pasado sonidos, ¿no?, de canicas, de trastes, de cajones, si les han pasado ya certezas de otros espíritus, historias, sonidos, palabras. De repente si escuchamos nuestro nombre, bueno, es una respuesta del cerebro, pero de repente escuchamos otras cosas, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos recordando y haciendo de decir, sí es cierto, sí lo viví. ¿Por qué es importante que nos lo cuenten? Porque, ¿qué creen? Que para que el espíritu pueda manifestarse, también tiene que tomar un poquito de nuestro puerispíritu para comunicarse. Entonces, si nosotros ya vamos dudando si tenemos habilidades espíritas, pues si nos hemos experimentado estas partes, es muy probable que sí. Por eso estoy tan interesada que nos compartan, para saber más o menos qué clase de espiritistas tenemos entre nosotros y también podernos guiar de la mejor forma. Discúlpenme si los hice bolas, yo también voy aprendiendo, y bueno, la idea es ir aprendiendo todos en conjunto, ¿ok? Si alguien por ahí nos quiere compartir una experiencia antes de cerrar, y ya terminamos. Pueden levantar la mano, pueden abrir micrófono. Hola. Bueno, a mí como tal, la verdad es que no me ha pasado. Ahorita que decías el espiritista, yo dije, a lo mejor nunca lo he desarrollado, no lo sé. Pero sí me llega, como decías tú, mucha gente que me comparte sus experiencias. Entonces, lo que sí hago es, pues, como decías, justamente hacerlos sentir, pues, que no están teniendo un problema psiquiátrico grave, obviamente dependiendo, ¿no? Como siempre decimos, tratamos de, pero hay cosas que sí, o sea, lo que decías, ¿no? Hay gente que ha visto familiares, o me ha tocado gente, una chica me dijo, ¿no? Que era novia de bueno, que ahora es su esposo, fue a su casa a una comida y de repente dice, hay un señor mayor afuera, nadie le dice que pase, y luego ya se enteró que era su suegro y que ya había muerto, cosas así, ¿no? Lo de los taxistas que también les pasa. Entonces, la verdad es que yo sí les doy esa credibilidad y como que bajarles esa angustia, porque como tú decías, ¿no? La gente no lo cuenta, no lo comparte, y lo vive a veces hasta como con culpa, así como de, ay, ¿qué haría o qué pasó? Y no saben qué hacer. Esa es otra, ¿no? Así como, ¿para qué se me aparece? Pues no sé. Entonces, toda esa parte sí me resulta muy interesante. Ok, bueno, que al final, sí, efectivamente, muchas veces dices, ¿cómo le digo, no? Dentro de consulta, pues atiéndelo. No es una práctica tan aceptada dentro de, sin embargo, sí es una experiencia que todos compartimos, y de alguna manera forma parte de nuestra humanidad el sentirnos conectados a los demás. También otra parte de los tipos de medium están los que sueñan. Entonces, este libro nos va hablando de un montón de formas en las que podemos ir desarrollando, ¿no? Entonces, hay quienes decimos, yo no quiero que me toquen, no quiero que me hablen, no quiero ver, no quiero esto, pero lo sueño. Y en sueños me cuentan, y en sueño me llega la imagen de tal cosa, y yo despierto y digo, esa persona, aguas, ¿no? Entonces también, a ver, Rafa, por favor, cuéntanos. Bueno, ahorita un poco respecto a esta cuestión del poliespíritu, y que, bueno, a través de esto ellos pueden mover. A mí me pasó junto con mi hermana mayor que, bueno, nosotros vivimos en la casa donde falleció mi abuelita, y ahí pues sí había muchísimas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, unos tubos de agua que estaban en la azotea, en la noche se escuchaba que alguien los pisaba, ¿no? Digo, no eran gatos, porque luego estábamos ahí cercanos, nos asomábamos, no había nada.
Y bueno, varias ocasiones, por ejemplo, yo estaba ya quedándome dormido y claramente sentía que me acariciaba una mano y se me venía la imagen de mi abuelita, ¿no? Me acariciaba la cara. Y bueno, en una ocasión, eso sí lo vimos tanto mi hermana mayor, una muchacha que trabajaba en la casa y yo, que un vaso, que había un mueble, una alacena larga, que era muy larga, un vaso que estaba ahí, de repente se empezó a mover, a mover, a mover, y cada vez más rápido, más rápido, más rápido, y yo de plano ya puse mi mano esperando en el borde, ¿no? Para cuando se cayera, o sea, hasta que el vaso realmente llegó a la orilla y se cayó, y yo lo caché en el aire, o sea, pero cada vez iba acelerando, ¿no? Ya lo caché, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, de hecho, pues sí supimos, ¿no? Que el espíritu de mi abuelita andaba por ahí como atrapado o algo así, y de hecho pues sí fue alguien, ¿no? Que hizo algún ritual y ya se pudo liberar, ¿no? Pero digo, en ese sentido sí me ha tocado, ¿no? O por ejemplo, escuchar voces, ¿no? También que nos han hablado, todo en casas pues donde también han acontecido cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí han habido así como varias experiencias, en ese sentido no sé si para que una experiencia así ocurra es porque uno tiene un por espíritu grande o fuerte, o no sé cómo decirlo, o sí como que también se unen de varias personas. Digo, no sé si tarde que en algún momento hablar, yo creo que ya en las siguientes pláticas nos podrás como explicar un poquillo más todo ese tipo de fenómenos, ¿no? Cómo se relacionan o cómo se interactúan, ¿no? Entre el medio y el espíritu y los objetos físicos, no sé. Sí, gracias. Precisamente es lo que pasaba con las mesas parlantes, ¿no? Que uníamos un montón de personas que teníamos estas facultades y pues se agarraba de ahí, ¿no? Obviamente hay personas que las tienen más desarrolladas. Es importante recordar que tenemos muchos sentidos, no nada más la vista, no nada más el oído. Entonces, a veces el olfato, y que es el sentido que está directamente conectado al cerebro, se nos prende. Entonces, recordemos que de repente podemos estar cocinando, ¿no? O tendiendo la cama, haciendo cualquier cosa X y nos llega un aroma. Luego es un aroma feo, como que, ay, huelo yo, o como que huele a obrero, a sudor, o luego es un aroma súper rico, ay, me olió el perfume de mi abuelita, ¿no? Y así, o sea, porque el cerebro luego reconoce los aromas, no se filtra, el sentido del olfato no se filtra por ningún lado, y entonces nos llega de lleno el recuerdo, porque solo las personas tienen ese aroma, ¿no? Entonces decimos, ay, es que era el olor de mi abuelito, sí o sí. Ahí nadie me lo saca, ¿no? Entonces, también es una forma que podemos nosotros conectar. Chequen si de repente tienen estas conexiones a través de los otros sentidos. No nada más vemos, también sentimos corporalmente y no nada más las manos, ¿no? La espalda siente muchísimo, la nuca, la parte de aquí de arriba de la cabeza, de repente el cuerpo nos habla, ¿no? Pero también el olfato, también el oído, ¿no? Entonces podemos ir viendo a lo largo de esta semana. Y una recomendación también, pues en este año, para los que practican Noche Fa, es parte del signo del año, y los que no les comento, cuando se rompe una parte de la vajilla en este año es que hay por ahí un espíritu que nos está tratando de llamar la atención. A veces es necesario consultar, preguntar, ¿no? Oye, es un espíritu oscuro, es un espíritu endurecido. Si no tenemos el acceso a ello, pues hay que prestar atención, ¿no? ¿Por qué me están comunicando? ¿Qué quieren los espíritus? Este año necesitan muchísima luz, ¿no? A mí me lo decían, yo necesito que sea como Día de Muertos todos los días, ¿no? Mi mole, mi coca, mi café, mi chocolate, flores y luces, ¿no? Quisieran que todo el tiempo estuviera hacia el altar. No se puede siempre, pero pues sí trato al menos. Tamales forever, les encanta, ¿no? Sobre todo pues porque son nuestros ancestros, y los tamales también, ¿no? La comida que vamos haciendo y que se quedó un cachito así en la olla, esa se la ponemos, porque también es de
te reconozco y te recuerdo, ¿no? ¿Cuántos espíritus andan por ahí vagando sin esta parte? Entonces, bueno, si nadie más quiere por ahí levantar la manita y compartir, pues por aquí dejamos hasta el día de hoy. Es la introducción del libro, la parte 1, un poquito de la historia de Kardec, que está muy buena. Pueden ver la película, la siguiente sesión la comentamos, porque esa película pues mete casos de todos los libros y están buenos. Y nos vemos entonces la siguiente semana. Su tarea es abrir un poquito los ojos a estas experiencias y si pueden leer, pues qué chido, ¿ok? Les mando un abrazo. Por ahí, ¿alguien quiere hablar? Que tengan... adelante, por favor. No, pues yo decirte que muchas gracias por todo esto que hoy nos has enseñado, que nos has explicado y que nos has permitido también expresar, porque pues hay mucho que ver sobre esto, ¿no? Y a veces, por ejemplo, a mí me da como que un poco de temor, ¿no? Pero pues ya platicando contigo, escuchándote ahorita, veo que pues uno puede, pues quitarse ese miedo, ¿no? Que no tiene por qué existir. En realidad, te doy mucho las gracias. Estuvo muy interesante. Y pues, ¿es cada 8 días? Sí, la idea es que la cita es cada miércoles a las 9 de la noche. Muy bien. Un abrazo muy grande y muchas Muchas gracias. gracias, que pasen bonita noche, nos vemos la siguiente semana, se queda el video para los que quieran compartirlo o que tenga duda. Hasta luego. Bye bye. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Oye, ¿cómo te llamas? Es que veo ahí que dice José Rafael, no me acuerdo, perdón. Así me llamo. Me llamo Lorena González, soy Olorisha, hija de Obatala, y bueno, nada más como paréntesis, porque Rafa menciona de su esposa, pero no me acordaba cómo se llama. Ahorita le pregunto, porque hace rato. Sí. Gracias, pues Okay. mucho gusto, Lau. Y Igual. y bueno, pues nos vemos entonces la siguiente semana. Pasen bonita noche. Gracias igualmente para ustedes. Buenas noches. Bye, Bárbara, que estés bien. Gracias, Lore, hasta luego. Bye. Bye, Lara. Buenas noches. Bye. Gracias, Lore, gracias, Rafa, por invitarnos. Buenas noches. Buenas noches, Lara. Órale, buenas noches, Lara. ¿Grabando? Detener la grabación. Yo pensé que se había dejado de grabar.